gracias a todos y a todas. Mi nombre es María Andrés, soy la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España y estoy encantada de estar aquí hoy organizando con uno de nuestros mejores partners, de nuestros mejores colaboradores, Fundación Seres, y su directora general, Ana Saiz. Bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, un placer estar en esta jornada con vosotros. Sí, por participar en esta jornada que además yo diría que en unas fechas como las que estamos y justo antes de las próximas elecciones europeas serán más necesarias que nunca. Hay varios temas que nosotros nos habíamos planteado tratar con vosotros esta mañana. Para mí es un lujo las personas que estáis sentadas aquí, todos los miembros de Fundación Seres que representáis a empresas tan importantes y a sectores clave para la competitividad, pero también para los objetivos que se ha marcado la Unión Europea a lo largo de toda esta legislatura, ¿no? Como puede ser la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad y los valores de respeto a los derechos humanos. Por eso hay varios temas que esta mañana, Ana y yo, queríamos tratar con vosotros, y en esta pequeña bienvenida a diálogo con la que vamos a iniciar este acto empezábamos reflexionando un poco sobre qué ha ocurrido, cuál ha sido el balance de esta legislatura en términos de competitividad y para ayudar a una empresa europea que debe ser competitiva pero también comprometida, ¿no?, con la lucha contra el cambio climático. Y yo creo que empezar diciendo que es verdad que la Unión Europea ha querido siempre liderar esa lucha contra el cambio climático y se empezó una legislatura, arrancó una legislatura con objetivos muy ambiciosos que luego se han ido plasmando en lo que hemos llamado el Pacto Verde, un conjunto de directivas, de reglamentos que intentaban empujar a las empresas, obligar a las empresas a través de esta regulación a tener muy en cuenta el impacto que se estaba teniendo contra el cambio climático, ¿no?, y ayudar a esa transición verde tan importante. Y yo creo que si tuviéramos que reflexionar ahora, a final de la legislatura, en el tiempo de descuento, antes de las próximas elecciones, quizás el éxito, Ana, que hemos tenido en esta legislatura, con todas las dificultades que hemos tenido, con una pandemia como la del COVID, con una invasión rusa en Ucrania que nos ha puesto patas arriba a la economía, la independencia energética y tantas otras cosas, ha sido precisamente preservar esa visión, esa prioridad, esos objetivos políticos que nos habíamos marcado al principio de la legislatura, condicionando todo lo que hemos ido haciendo estos 5 años en la respuesta al COVID y en la respuesta a Ucrania, precisamente a esos objetivos climáticos y de sostenibilidad. Y ahí, bueno, pues hemos mantenido, por ejemplo, unos fondos Next Generation condicionados al respeto climático, hemos intentado gestionar la crisis en Ucrania, la guerra en Ucrania, precisamente ayudando a reinventarnos en clave verde y pensando que esa crisis tiene que convertirse en oportunidad también para las empresas en un momento especialmente difícil. La neutralidad climática para el 2050 sigue siendo el objetivo prioritario al final de la legislatura y ha habido directivas como la de la eficiencia energética, las energías renovables, la ley de restauración de la naturaleza, que están teniendo un impacto ya aprobadas en la organización de las empresas, pero con las que esperamos que las empresas puedan seguir avanzando en ese apoyo a la sostenibilidad. Sin embargo, somos conscientes, y no sería objetivo hablar solo de esto, sin añadir una segunda pata que ha ido surgiendo en la segunda parte de la legislatura, y aquí me voy a extender solo un minuto más porque me parece importante, ¿no? En el principio de la legislatura hablábamos de sostenibilidad y esa era la clave de todo. A partir del inicio de la guerra de Ucrania, la inflación, Estados Unidos con su inflation, con el IRA, con el Inflation Reduction Act, empezamos a ver un panorama político y geoestratégico muy diferente en el que la competitividad de las empresas empieza a verse comprometida y empieza a haber muchos debates sobre a lo mejor nos estamos pasando un poco de frenada con la exigencia de una sostenibilidad tan importante sin tener en cuenta cómo las empresas están sabiendo reaccionar. Y se empieza a hablar de un plan industrial en clave verde, de cómo vamos a reaccionar a esa política de estímulos en Estados Unidos, y llegamos a un momento en este final de la legislatura en el que yo creo que las dos patas, la competitividad industrial y la sostenibilidad del planeta, se han puesto en pie de igualdad. Ya no es una sobre otra, sino que hablamos de las dos, ¿no? Y que me atrevo a decir que la próxima legislatura será quizás la legislatura de un pacto industrial importante a nivel de la Unión Europea para sobrevivir a la coyuntura geoestratégica que estamos viviendo. Hay dos informes
el informe Draghi sobre el mercado interior, que se va a hacer una presentación formal a finales de junio frente a los ministros de los 27, y el informe de Enrico Letta también ha hablado mucho sobre el mercado interior y la competitividad, que nos empiezan a dar claves, ¿no?, de hacia dónde vamos a dirigirnos. Pero bueno, quizás comentamos eso luego, y te cedo la palabra, Ana, para que continúes. Pues muchísimas gracias, María. Como he dicho al principio, es un placer teneros aquí. Muchas gracias por estar. Y como no, por poder organizar esta jornada con vosotros, en concreto con María y con todo el equipo. Es una auténtica gozada colaborar con María. Bueno, María ha mencionado varias cosas, ¿no? Y es el título de la jornada que hemos puesto hoy, ¿no? Cómo de alguna manera ser más competitivos a nivel empresarial. Seres suma alrededor de 150 empresas, representamos el 75% del IBEX, el 30% del PIB. Empresas realmente globales que quieren tener, bueno, pues, ese mercado y esa llegada a todos los mercados europeos internacionales. Nosotros defendemos una transformación de la empresa que todas nuestras compañías están intentando de alguna manera llevar a cabo, donde los indicadores sociales tengan una relevancia a la altura de los indicadores económicos. También defendemos que para ser una empresa realmente comprometida socialmente y medioambientalmente, también, por supuesto, hay que tener unos retornos no económicos, hay que seguir apostando por una sostenibilidad económica. Por lo tanto, buscamos, ¿no?, esa unión de las dos grandes fuerzas, ¿no?, de ese crecimiento económico y de ese crecimiento social. Y lo buscamos porque realmente, uniendo con el título y con lo que ha mencionado María, creemos que son las claves para generar empresas competitivas, desde luego del futuro, y creemos que también del presente, ¿no? Tenemos el gran reto de cómo hacemos gestionable la doble cuenta de resultados y también el corto plazo con el medio y largo plazo, donde normalmente está la sostenibilidad y el impacto social, pero desde luego creemos que es el único camino que tenemos para la empresa del futuro. En esa línea es verdad que en materia de sostenibilidad, y lo ha comentado María anteriormente, ha crecido mucho la regulación, y ha pasado un poco de ser una regulación que hablamos en el bot aquí más de la profesión, más soft a más hard, ¿no? Hemos crecido enormemente en lo que se refiere a una regulación alrededor de la sostenibilidad. Es verdad que la parte medioambiental se ha llevado pues una gran parte de esas medidas, ¿no?, pero también en la parte social. Sin más, la CSRD ya contiene más de 250 data points que son obligatorios de reportar para todas nuestras empresas, ¿no? Data points que al final lo que vienen a ver es cómo afectamos a nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a las comunidades donde operamos. En esa línea, y también compartido con el Parlamento, nosotros, para seguir evolucionando en lo que se está haciendo, hemos desarrollado lo que es un mapa series de huella social, que lo que pretende es facilitar la gestión y el seguimiento de estos impactos, haciendo un número mucho más reducido de indicadores para gestionar, no solo para de alguna manera bueno, pues reportar, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues intentando que estén combinados esos dos retos, ¿no?, que es el crecimiento económico que os decía al principio y el crecimiento social. Otra de las grandes líneas en las que trabajamos en SERES, que también lo ha mencionado María, es la que tiene que ver con la parte de derechos humanos, ¿no?, de lo que es la reciente, ¿no?, del Día de Vigencia, que también ha dado algún título. Entonces te doy paso, María, si te parece, y nos cuentas cómo lo habéis vivido vosotros. Bueno, pues en esa ambición por intentar liderar en Europa no solo la lucha contra el cambio climático, sino también el seguir manteniendo en el ADN de esta Unión Europea el respeto por los derechos humanos, los temas como el pilar social y la protección de los derechos del consumidor, pues uno de los grandes temas ha sido cómo podemos conseguir que las empresas se conviertan en aliados en ese impacto social que debemos tener, ¿no?, dentro de la Unión Europea, cómo perseguirlo y sobre todo cómo medirlo. Y ahí, bueno, pues la Directiva de Diligencia de Vida, que ha tenido el foco en esos estudios de impacto, que ha sido muy polémica, no se me escapa, hemos tenido muchísimas peticiones del uso de esta sala para debatir, pero ¿cómo se va a concretar? ¿Cómo vamos a conseguir? Yo soy de una empresa y lo veo como misión imposible, sobre todo porque en la exigencia ambiciosa de la Unión Europea
de esta regulación sobre diligencia debida se habla no solo de las actividades de la empresa como tal, sino también de todos los socios que participen en la cadena, ¿no? de producción, de distribución de cualquier bien o servicio que la empresa lleve a cabo o esté haciendo. Entonces, pues es verdad que ha sido una regulación ambiciosa, que todavía falta por concretar exactamente cómo llevarla a cabo, que estamos un poco en esa fase de intentar la reforma. Yo creo que por eso también iniciativas como las de la Fundación Seres y como tantas empresas que estáis llevando el liderazgo en intentar mediros y ese impacto social, ¿no? Como el reglamento que también hemos aprobado en esta legislatura de la prohibición de productos de trabajo forzoso, que ha sido un poco esa otra regulación con la que hemos intentado poner el acento en el impacto social de las empresas, pues yo creo que marcarán la pauta de los esfuerzos que hagan las empresas europeas, que nos diferencian de otras empresas, que a veces fuera de la Unión Europea, que a veces parece que nos ponen un poco en dificultad a la hora de perseguir esa competitividad con respecto a otros continentes, pero que también nos definen, ¿no? Como Unión Europea y como proyecto. Y yo aquí quería mencionar un libro que si no lo habéis leído os recomiendo que leáis, se llama The Brussels Effect, el efecto Bruselas, de Anu Bradford, es ya de hace unos años, pero que cuenta muy bien, con ejemplos muy concretos, cómo esa regulación, ¿no? Esa crítica precisamente al exceso de regulación de la Unión Europea en muchos casos se convierte también en una fortaleza, porque cuando la Unión Europea está marcando los estándares de protección de datos personales que tiene que existir en las empresas, pues hace que cualquier otra empresa internacional grande o gran plataforma de internet o llámalo X no quiera tener dos productos diferentes, depende de si los va a servir en la Unión Europea o si los va a servir en otro continente, con lo cual esa regulación europea, cuando viene a proteger los derechos del consumidor, los derechos de los ciudadanos o el impacto social que pueda tener la empresa, acaba vertiendo esos beneficios también fuera de la Unión Europea, ¿no? Y las empresas se acaban adaptando a la regulación europea para no tener dos productos diferentes, y eso nos ayuda también a marcar un poco esos estándares fuera de la Unión Europea, o al menos así es como se veía hasta ahora, ¿no? Porque estamos en un momento de inflexión muy importante en el que yo os digo con total humildad que al principio de la legislatura hablábamos con la boca muy ancha de cómo nosotros estamos marcando ese futuro de un continente pues más social, más sostenible, donde vamos a ganar la batalla, donde nuestras empresas van a liderar. Y bueno, pues hemos hecho frente a crisis muy importantes como el COVID, como Ucrania, como el cambio climático y como lo que se ha dado a llamar la cuarta revolución industrial, ¿no? Con el auge de la inteligencia artificial ahora, que nos hacen preguntarnos, ¿no? Estamos en medio de un tsunami, de un terremoto, y estamos agarrándonos a la silla diciendo, porque por aquí vamos bien, ¿verdad? Y eso es un poco, en este momento, en este cuarto de hora, cuando estamos teniendo las siguientes elecciones europeas que marcarán el futuro de la UE y de las empresas europeas en los próximos 5 años. Ana. Pues ojalá que vayamos todos bien, ¿no? Porque yo creo que es un gran avance, ¿no? Que hemos hecho y yo insisto en lo que hemos dicho antes, ¿no? Entendemos que es una clave, y yo creo, de competitividad. Otra de las grandes claves que tenemos como reto en estos momentos tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Como los líderes, luego tendremos la oportunidad de tener una mesa con dos grandes líderes de empresas de Seres y ellos lo podrán compartir, ¿no? Pero si realmente estamos provocando una transformación, pues de alguna forma lo que queremos es también, bueno, pues trabajar, ¿no? El tema del liderazgo. Y trabajar el liderazgo con otro de los grandes aspectos que lo abordaremos luego también, que es la colaboración, ¿no? La colaboración público-privada, la colaboración entre organizaciones, la colaboración con la administración, la colaboración con las empresas, ¿no? Para nosotros los retos a los que nos enfrentamos, y no lo puedo contar mejor María, son retos enormes, son retos que no tienen una solución de un solo sector, sino en el que tenemos que estar todos. Son retos en los que al final nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando, como hemos dicho, por supuesto, competitividad, pero también nos estamos jugando el futuro de otras generaciones, y son retos en los que necesita que muchos de nosotros nos pongamos en el zapato de los otros, ¿no? En muchas ocasiones es algo que falta y que no termina de fraguarse, ¿no? También siendo sincera, como ha dicho María, de todas las reflexiones que estamos haciendo, esa colaboración, ¿no? Público-privada y con instituciones no gubernamentales que también necesitamos, ¿no?
Es un poco, yo creo que lo que dentro de estas dos organizaciones también intentamos impulsar, ¿no? Es como identificar y poner luz y poner faro a esos grandes retos que necesitan soluciones comunes de todos los actores en los que estamos interviniendo. Y es ahí donde también nosotros, conjuntamente, queremos trabajar con la Oficina del Parlamento, con todas las empresas y organizaciones que estáis aquí, pues para intentar dar forma, ¿no?, a ese proyecto que entre todos, en los que todos y cada uno de nosotros tengamos ese rol. Efectivamente, yo estoy segura de que si vosotros habéis ido últimamente a cualquier debate sobre políticas europeas, y da igual que sea política de competitividad industrial o de cualquier otra, habéis oído hablar de este término que no deja de surgir en todos los debates, que es el de la autonomía estratégica abierta. Y es básicamente como le estamos viendo las orejas al lobo, como estamos viendo que las sucesivas crisis nos indican que no por comerciar con terceros países vamos a exportar necesariamente también los valores de la democracia, del Estado de Derecho, del bienestar para otros países, si solo lo fiamos, ¿no?, a esos acuerdos comerciales y seguimos deslocalizando por motivos económicos y de competitividad nuestras empresas, nuestros bienes, nuestros productos, sin pensar en escenarios de crisis, pues en este mundo tan inestable y en este cuarto de hora del que estamos hablando, pues entramos en un escenario de una incertidumbre en la que no nos lo podemos permitir. Entonces, a la hora de establecer de qué estamos hablando cuando hablamos de autonomía estratégica abierta, pues se habla, por supuesto, de cómo desarrollar una política de seguridad y defensa para los próximos 5 años necesaria. Los países del este hablan incluso de una narrativa y de un contexto ya prebélico abiertamente. Nosotros en España utilizamos una narrativa muy diferente y lo vemos mucho más lejano, pero hay Estados miembros dentro de la Unión Europea que ya se han puesto mucho más las pilas, como Polonia con un 4% de su PIB, ¿no?, en temas en industria de defensa, etcétera. Pero también hablamos de esa independencia energética que nos tiene que ayudar a la competitividad de nuestras empresas, de que si vuelve a haber una crisis como la del COVID, no puede ser que no tengamos un solo gramo de paracetamol que se produzca dentro de las fronteras de la Unión Europea, cómo aportar cadenas de valor, cómo conseguir que los bienes estratégicos y las materias primas que necesitamos para esa doble transición, la ecológica y la digital, sepamos producirlas, sepamos también investigar, tener más I más D en Europa para no perder la carrera, porque al final la competitividad de las empresas o será más sostenible, o sea, se logrará gracias a una política de sostenibilidad y de transformación también digital, o no se conseguirá, porque en eso estamos en la carrera con competidores tan importantes como Estados Unidos como China. Y ahí, en ese punto estratégico en el que nos encontramos, esa colaboración público-privada se vuelve una cuestión fundamental que tendremos que resolver en los próximos 5 años. Cuando Draghi ha ido soltando pequeños ingredientes, ¿no?, del informe que quiere presentar, y Mario Draghi ahora mismo es un autor con una reputación y un peso súper importante dentro de la Unión Europea. Cuando él habla de la dirección que debería tomarse en la Unión Europea, habla de cómo la globalización está agonizando. Ahora estoy citando palabras de Draghi, habla de cómo necesitamos animar a la Unión Europea y a sus Estados miembros de manera concertada a un mayor intervencionismo, y ese mayor intervencionismo de la economía para ayudar a superar estas dificultades a las que estamos haciendo frente debería hacerse con más ayudas a las empresas, con una relajación de las reglas de competencia y con mayor tolerancia ante la inflación para financiar esa doble transición. Lo que Draghi viene a decirnos es: las empresas solo sobrevivirán si son más verdes y más digitales, pero para financiar esa transición verde y digital necesitamos afrontar una época en la que el crecimiento va a ser más bajo. ¿Cómo conseguimos hacer frente, ¿no?, a todos los años que vamos a necesitar en la siguiente legislatura hasta haber conseguido alcanzar ese viento de popa, ¿no?, en la transición verde y en la transición digital? Y ahí de lo que él habla es de una regulación financiera que apoye la localización de los recursos, la innovación, la política de la competencia, que facilite esas ayudas de Estado que hasta ahora había sido muy controvertido, ¿no? Porque en Europa, en Estados Unidos, enseguida se dijo, ¿no?, que hay que ayudar a las empresas, intervencionismo, ayudas estatales, y salimos corriendo en esa dirección. En Europa, pues hay voces que dicen, bueno, sí, pero es que si abrimos la puerta a las ayudas estatales, a lo mejor el 80% de ayudas estatales se invierten solo en países como Francia y Alemania y se quedan desasistidos otros países. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo concertar los esfuerzos
de capital público-privado entre la Unión Europea y sus Estados miembros. ¿Qué políticas debemos llevar a cabo para transformar de verdad toda esta lluvia de inversiones que hemos tenido, por ejemplo, con los fondos Next Generation después del COVID, en otro sistema, que no puede ser un sistema que solo sirva para una palanca de emergencia en un momento puntual como los fondos Next Generation, sino que constituya un modelo perdurable en el tiempo? Y ahí necesitamos abrir la puerta a pensar si quizás los fondos Next Generation nos han dado la idea del modelo de financiación y de estímulos que deberíamos tener en la Unión Europea en los próximos 5 años, con otro nombre, con otras prioridades, pero que nos ayuden pues, a pensar en una deuda comunitaria, en una inversión conjunta con estímulos, ¿no?, como los que estamos haciendo referencia, y en unos recursos propios de la Unión Europea que no se negocien en una cumbre interminable de 3 días, 4 noches, ¿no?, cuál va a ser el presupuesto de la Unión Europea, y solo cuando estamos frente al precipicio de repente decimos, bueno, venga, que sí, Hungría, por favor, danos el ok, porque no podemos pasar otra noche más, hay que conseguir sacar este paquete, ¿no?, sino que empecemos a contar con unos recursos propios de la Unión Europea a los que vamos a hacer frente a todas estas emergencias y problemas que está más que demostrado que tienen un carácter global y no solo nacional. Así que, bueno, pues esos serán los grandes retos a los que tengamos que hacer frente a la próxima legislatura, y yo creo que la colaboración público-privada va a ser el gran tema de debate y que defina el futuro del mercado único y la competitividad de las empresas en los próximos años. Y con estas palabras de María retomamos el punto que os he trasladado antes, ¿no? Estamos ante un entorno cambiante, turbulento, complejo, donde además surgen dudas, ¿no?, de cómo lo estamos haciendo para lograr en general una Europa más competitiva y unas empresas más competitivas. Y donde, bueno, pues aparte de la S, aparece también el tema de la transición justa, ¿no?, porque también María ha mencionado que necesitamos capital, ¿no? Muchas veces intentamos hacer una transición rápida y barata, y una transición rápida y barata no siempre puede ser justa. Esto necesita un capital enorme y necesita una apuesta. Y sobre todo, retomamos, y ya os damos paso enseguida a vosotros, los protagonistas también que habéis ahora, necesita de un liderazgo, como hemos dicho antes, un liderazgo distinto, un liderazgo responsable. Mirad, nosotros en Fundación Seres desde siempre lo que apostamos es por una transformación estratégica, y por lo tanto desde el inicio involucramos a los CEOs de las compañías en este modelo de compañía y a ser impulsores, ¿no?, de estos cambios que veíamos que eran unos cambios de futuro, no era un cambio en general que iba a implicar tanto a la sociedad como a la empresa. Había distintos espacios de diálogo, pero uno de los grandes shock que vivimos en el momento fue la pandemia, ¿no? Y en la pandemia pusimos en marcha el espacio Líderes Responsables, que precisamente lo que intentaba es acercar a ese nuevo liderazgo. Es el espacio donde más de 70 líderes han estado transmitiendo y comunicando cómo ellos han cambiado, cómo entienden que el liderazgo tiene que ser también distinto, igual que sus organizaciones son distintas. Hemos vivido muchas cosas, ¿no? Entre ellas pues siguen apostando por ese binomio entre rentabilidad económica y rentabilidad social, y hablo de social en conjunto, ¿no? Hablan también de poner a las personas en el centro, ¿no?, que al final si pones a las personas en el centro estás atacando toda la parte de la sostenibilidad. Hablan de enfrentarse, ¿no?, a acontecimientos que antes no eran relevantes en su agenda, ¿no? Si al final han vivido una pandemia, les ha hecho, bueno, pues estar preparados para temas sanitarios y de verdad cambiar sus procesos para poder atender estas situaciones, ¿no? Y cambiar también el modelo de gestión. Se ha hecho un modelo mucho más plano, donde desde luego el liderazgo todavía es más relevante, pero también donde empoderas mucho más a los equipos, ¿no? Efectivamente también han surgido temas como pues este modelo global frente a un modelo más local, o la producción deslocalizada frente a una producción duplicada de nuevo en distintos países, ¿no? Y ha salido sobre todo, y yo creo que eso también es un tema relevante, que siguen apostando, ¿no? Siguen apostando por supuesto, y insisto mucho en este tema, porque muchas veces cuando queremos separar todo este camino, y también son las dudas que surgen ahora de la sostenibilidad y del crecimiento económico, hablamos por separado, ¿no? Pero ellos siguen apostando en encontrar ese balance, ¿no? Porque entienden que no hay empresa de futuro sin que tenga de alguna manera estas dos palancas en el centro de su estrategia. Y María, no sé si quieres comentar algo más de tu visión del liderazgo, que seguro
Bueno, yo creo que cuando hablamos de liderazgo y si observamos las fotos de este fin de semana, por ejemplo, las fotos de un grupo enorme de empresarios rodeando a Milei, todos hombres, yo creo que, lo siento, pero me voy a permitir la licencia de meter aquí a la cuña, ¿no?, de esa necesaria igualdad y diversidad que hay que promover en las empresas. Yo creo que es un mensaje que ha tenido mucha fuerza cuando lo hemos visto. Uno puede hablar mucho de la necesidad de incluir la igualdad y la diversidad, de que eso hace crecer el PIB, de que eso hace crecer el beneficio de la empresa, pero hasta que no lo vive, no lo entiende, no lo ve. Y yo creo que en España estamos en mitad de una transformación, somos uno de los países que más hemos luchado por la igualdad de género en muchas cosas, y creo que estamos viviendo también esa transición hacia un liderazgo más transformador, en la que, como tú muy bien decías, Ana, se hable del empoderamiento de los equipos, de saber escuchar, de otros rasgos del liderazgo que antes quizás estaban menos, vamos a decir, menos explorados o menos generalizados, y que ahora se ve que con unos equipos más diversos se impulsan mejor y que dan lugar a soluciones que gestionan mejor las crisis a las que tenemos que hacer frente, ¿no? Nosotros desde la Oficina del Parlamento Europeo lo tuvimos muy claro. Esta legislatura se ha dado pasos hacia adelante con también regulación, que es la manera en la que tenemos nosotros en el Parlamento Europeo de hacer avanzar ese cambio social, ¿no?, como la Directiva sobre Igualdad en los Consejos de Administración o la Directiva de Transparencia Salarial. Pero solo con regulación no vamos a conseguir el cambio que necesitamos, y eso es algo que también nadie es suficientemente naif o ingenuo para saberlo. Así que nosotros desde la Oficina del Parlamento Europeo impulsamos una iniciativa que se llama ¿Dónde están ellas?, en las que trabajamos con empresas, con entidades, con administraciones públicas para intentar fomentar ese liderazgo femenino que ya está, que ya existe, porque el talento de las mujeres hace muchísimo tiempo que en países como España lo hemos visto crecer, florecer, instaurarse y consolidarse. El problema es que, bueno, pues a veces hay dificultad para visibilizarlo. A veces no es tan visible y a veces somos nosotras incluso las que de alguna manera, cuando tenemos la oportunidad de estar al frente de ciertas responsabilidades, por las dificultades de conciliación, por la educación que hemos tenido o por cualquier otra dificultad familiar o social, no acabamos de vernos, ¿no? No nos identificamos con esos referentes y no nos ponemos al frente o no sabemos hacerlo o no queremos asumirlo. Y ahí yo, bueno, pues solo quería terminar, Ana, diciendo que parte de esa estrategia para la revolución que nos espera en los próximos 5 años, a las empresas, a la administración pública y a la Unión Europea como conjunto de valores que defendemos y que nos definen como ciudadanos, será continuar impulsando esa igualdad de género y esa diversidad en los equipos, en las empresas y en todos los aspectos, ¿no?, de la sociedad. Y como sé que Fundación Seres empuja mucho esto, pues yo me animo a decirlo y a animaros de verdad a todos los que estáis aquí a creer en ello y a seguir persiguiéndolo, porque yo creo que es parte de una clave importante del éxito. Así que gracias. Somos firmantes de donde están ellas y creo que la mesa que tenemos ahora pues va a ser una demostración de que hay mujeres líderes. Y bueno, pues sin más, damos paso a los protagonistas. Va a presidir y llevar la mesa Fernando Ruiz, que presentará a las 2 mujeres que nos trasladarán sus estrategias. Gracias. Buenos días a todos y quería comenzar agradeciendo a María Andrés el que nos acoja en esta oficina del Parlamento Europeo para esta jornada, y también dar las gracias a Ana por su presentación y a las 2 por su conversación. Lo que vamos a tratar, como ellas han dicho, es en esta mesa es precisamente la relación entre estos factores: sostenibilidad, competitividad, compromiso social, con
dos mujeres que tienen la máxima responsabilidad ejecutiva en dos organizaciones tremendamente importantes, muy distintas. Una es Redella, la entidad responsable de gestionar la red de alta tensión en nuestro país, un ejemplo mundial de red, es probablemente la mejor del mundo en cuanto a su concepción, su capacidad y su eficacia. Y también tenemos con nosotros a la responsable de Atrevia, Asun Soriano, la CEO, que lleva la máxima responsabilidad en un grupo de comunicación. Y como han comentado María y Ana, estamos en un momento muy importante para Europa. Tenemos unas elecciones europeas el 9 de junio que se celebran en un entorno muy singular y muy complejo. En esta legislatura se ha culminado el Brexit, que es en el fondo un cierto fracaso para el proyecto europeo, pero más que para el proyecto europeo, para Inglaterra, que ya está sufriendo el daño de haber tomado como colectivo una decisión equivocada. Creo que cada vez hay menos dudas de que esto es así y que el Brexit está suponiendo un empobrecimiento de la sociedad británica desde todos los puntos de vista, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural. Pero luego, como ha comentado María, hemos tenido los conflictos en Ucrania y se han producido una serie de circunstancias que probablemente como sociedad nos están haciendo perder cierta perspectiva. Me refiero a que todas estas cosas, pues al final parece que nos hacen ver más los pequeños inconvenientes que no las grandes ventajas del proyecto europeo, que probablemente es el proyecto de integración más exitoso de la historia entre diferentes países y que ha supuesto el periodo de mayor crecimiento económico y éxito social y cultural en Europa en toda su historia. Y de hecho, los grandes polos de atracción de migración en el mundo no son las autocracias, son las democracias, porque hablamos mucho de la eficacia en la gestión, pero al final donde las personas que quieren mejorar su vida, quieren ir a vivir, no es a China, ni a Rusia, ni a Bielorrusia, ni a Venezuela, ni a otra serie de países. Donde quieren ir es en América, Estados Unidos y en Europa, y desde África y Asia hacia Europa. Y yo creo que eso es lo importante, es lo que tendríamos que tener en cuenta para apostar por una idea y por un proyecto que es vital para todos. Pero no cabe duda de que eso es lo que debería ocurrir, pero no es lo que realmente ocurre. Y es cierto que el proyecto europeo pues vive sus dificultades. Hemos tenido recientemente las manifestaciones de agricultores en diferentes países y parece que se cuestionan determinados aspectos de su desarrollo que probablemente pueden requerir ciertos ajustes y como ha comentado María, pero que desde luego, desde ningún, en mi opinión, punto de vista deberían poner en cuestión la magnitud y las ventajas que este proyecto está suponiendo para todos los ciudadanos europeos. Y para hablar de todo esto, como decía, tenemos hoy aquí con nosotros a Beatriz y a Asun, a las cuales doy las gracias por haberse prestado a esta conversación. Y quería empezar precisamente con Beatriz, hablando de esto último que he comentado. Ella, que dirige una empresa que tiene una responsabilidad enorme precisamente en un tema relacionado con el impacto medioambiental de todo lo que supone el suministro de fuentes de energía para que todos funcionemos, ¿no? Y es precisamente este debate que está surgiendo, en mi opinión, erróneamente, entre sostenibilidad y competitividad y desarrollo, ¿no? Y es un debate que erróneamente se está planteando como alternativo y no, como decía María, como algo que hay que conseguir de manera conjunta. Y quería empezar preguntándole a Beatriz precisamente cómo ve ella esta dicotomía, es decir, cómo crees
que podemos conseguir esta sostenibilidad, pero manteniendo o garantizando la competitividad de nuestras empresas. Buenos días, gracias Fernando. Hola, Asun. La verdad, aparte de dar las gracias tanto a SERES como a la Oficina del Parlamento Europeo aquí en Madrid, con la introducción que han hecho María y Ana ya estaría todo dicho. De verdad, ha sido un resumen absolutamente ajustado de lo que hemos vivido y hacia dónde vamos. Os lo agradezco todos los puntos, no habéis dejado ningún punto sin tratar. Es verdad que estamos ahora en un momento de aceleración histórica, haciendo un poco de memoria y volviendo a la pista atrás. Lo que hemos vivido estos últimos 5 años probablemente pues no tenga precedentes, porque yo creo que cada vez las nuevas tecnologías, la sociedad de la información y ahora la inteligencia artificial nos están llevando a unos hitos de información y desinformación que probablemente nos hacen perder un poco la perspectiva, y es muy agradecer este ejercicio de retrospectiva reflexiva, de ver hasta qué punto en estos 5 años se han tomado decisiones que son inéditas en la historia de la Unión Europea, por estar aquí en un foro pues específicamente destinado a reflexión europea. Yo me pregunto, Fernando, Asun y a vosotros y los que estáis aquí, si Europa a lo largo de su historia, en los últimos 100 años, ha puesto correctamente las bases. Porque es una cuestión de cimientos. Habéis hablado de cómo se está agitando con un tsunami, con un terremoto, las bases son las que se instauraron los principios de la Unión Europea. Tú has citado el Brexit. Pues esa es una prueba a la que se va a someter Europa en las próximas elecciones. Es evidente que vamos a descubrir si esos cimientos estaban correctamente fundamentados, ¿no? Porque si no lo están, tenemos todos un problema. Decías que bueno, tengo el honor de presentar a Redella, que siempre decimos medio en broma, medio en serio, que los planes nacionales de recuperación, transformación y resiliencia, que pusieron el foco en 4 pilares: la transformación digital, en la transición ecológica, en la cohesión social y territorial y la igualdad de género, nos tocan todos, porque aparte de tener la responsabilidad de la red de retención de operación y de gestión del sistema eléctrico, tenemos fibra óptica, satélites, una disposición y exposición directa sobre el territorio y un compromiso crítico con la igualdad, con lo cual nos toca a todos. Y por tanto nos sentimos muy impactados y interpelados por todo lo que habéis estado comentando al principio, ¿no? Que es la sostenibilidad. Hay una palabra que habéis citado que a mí me parece muy descriptiva y poética, que es perdurabilidad, y que traduciéndolo de forma mucho más pedestre llamamos dejar las cosas mejor de lo que nos las encontramos, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, desde la interpelación a cada uno de nosotros como ciudadanos y ciudadanas en un entorno familiar o personal, hasta por supuesto los gobiernos, entre medias las empresas. Hay algo que me ha quedado también de vuestra reflexión, y es la responsabilidad de las empresas desde el punto de vista público-privado. Yo tengo un perfil un poco extraño en los 2 mundos en los que me muevo. Soy una persona que por mi perfil he tenido siempre una clara vocación de servicio público y me he movido en el ámbito público. Y ahora pertenezco a una empresa que es privada, aunque tenga un componente público importante, ¿no? Entonces soy demasiado privada para los públicos y demasiado público para las privadas. Y esto que me ha dado una visión muy clara de la falta de confianza que hay entre estos 2 mundos, ¿no? Hay una falta de confianza y una falta de comprensión. Que básicamente, siendo muy reduccionista, sería: el sector público considera que el sector privado tiene demasiado foco en los beneficios, el sector privado considera que el sector público tiene demasiado poco foco en la eficiencia. Y es cierto que esto no es así, y que si hay un momento para superarlo es este momento. Hay un parámetro que hace Edelman todos los años que pregunta sobre cuáles son las instituciones en las que más confía la sociedad, y resulta que la que más confía son las empresas. Si las empresas es una fuente de confianza para la sociedad, esto es directamente proporcional a la responsabilidad que tenemos. Y esta responsabilidad tiene que ver con lo que acaba de decir María, ¿no? Cómo nos posicionamos con las empresas en los retos que tenemos por delante, ¿no? El ejemplo de las grandes empresas alemanas, creo que lo conocemos todos. No parece que aquí tengamos la libertad de expresión como para poder ponernos en esa misma tesitura. Yo creo que deberíamos, como grandes empresas. Creo que los valores que nos estamos jugando son muy serios, y que al final a las empresas, desde el punto de vista de la autonomía estratégica abierta, nos interesa un mundo flexible, permeable y no encerrado en sí mismo con una fuerte, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es una reflexión que desde la empresa que represento hemos hecho a lo largo de muchos años, precisamente porque es una empresa que el año que viene cumple 40 años de servicio público y de interés general. Ha sido muy consciente de que tiene que anticiparse
no solamente a la normativa, sino a las recomendaciones. Por eso citabas que es, por supuesto, la regulación que ha venido, obviamente, que es obligatoria, que hay que introducir en el sistema español, de todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico, de activar renovables, planes nacionales integrados de energía y clima, todo eso, por supuesto. Pero específicamente lo que tú has citado, ¿no? Lo que es puramente valores europeos. La Directiva de Vigencia de Vida en Derechos Humanos. Esto es un reto global para las empresas. Tienes que ver tu cadena de valor, tienes que ver tus proveedores, tienes que ver tus suministros, tienes que ver cómo se están produciendo esos bienes y servicios que necesitas. Y esto es un reto enorme en el mundo en el que estamos, donde los principios no son iguales en más de la mitad del mundo. Por ejemplo, la directiva sobre las formas de reportar la sostenibilidad. Para nosotros ha sido un reto mayúsculo que hemos implementado desarrollando un informe corporativo de sostenibilidad que anticipa la normativa de la Directiva de Sostenibilidad Corporativa, a través de un relato de capitales poniendo en valor qué aportamos a la sociedad. Esta frase que habéis dicho de no hay rentabilidad económica sin rentabilidad social, y ya con esto voy a terminar, la tenemos nosotros como nuestro leitmotiv. Y hemos convencido a los que dirigen los negocios, los que están con el Consejo Delegado, que había que convencerlo porque lo sabía, de que tenemos que trabajar de otra manera con la sociedad a la que impactamos. Que tenemos que ser capaces de que nuestra cuenta de resultados sea totalmente correspondiente y corresponsable con la cuenta de resultados social en la que tratamos con nuestra actividad. Esto supone un cambio de cultura muy considerable que tiene que ver con todo lo que hemos citado, porque ya no solamente es pasar de la muy antigua ya responsabilidad social corporativa, que me hago perdonar lo malo que soy porque haciendo algunas cosas que pueden ser incluso de beneficencia. Ya no es la ESG, que está claro que lo que faltaba era la S y que todo lo que ha pasado fue me foco en eso, ni la G. Ahora es lo que en algunos foros se llama transformación social competitiva. Yo gano, tú ganas, pero si tú no ganas yo no puedo ganar. Y esto es una evolución del capitalismo ético, es una evolución del estudio de los grupos de interés que hace que seamos mucho más socios con esa sociedad a la que impactamos, y supone una manera de dirigir las empresas muy distinta. Tiene que ver con el liderazgo que tú comentabas. Pero eso se voy a dejar a Asun. Muchas gracias, Beatriz. Asun, vosotros habéis convertido al grupo en el grupo líder de comunicación en España, y eso no era así hace unos años. Y habéis hecho esa transformación y habéis conseguido esos éxitos teniendo una estrategia que está centrada en una gran parte en lo social y en lo medioambiental, aunque quizá desde vuestro punto de vista la S tiene más importancia por toda la repercusión que socialmente tiene un grupo de comunicación como el vuestro. ¿Nos podrías contar un poquito cómo habéis hecho esa transformación y habéis conseguido este éxito? Pues bueno, muchas gracias por la invitación. Es un lujo estar en nuestra casa de Europa y es un lujo participar en un evento de seres, que somos también muy parte y muy activos. Pues la verdad es que siendo dos negocios muy diferentes por dimensión, por sector, por un montón de razones, el viaje es muy parecido al que ha mencionado Beatriz, y yo creo que es el único, ¿no? Es en los cimientos. Es que en tiempos de proyección y de ruido, los que tenemos cimientos sólidos tenemos que pelearnos y agarrarnos a estos cimientos y de ahí no salirnos, ¿no? Y es una reflexión relevante a la empresa, relevante a Europa, ¿no? Que no nos líen, que lo importante lo tenemos todo claro y aquí no nos podemos salir, ¿no? En nuestro caso lo primero fue ser muy consistentes con el propósito. El propósito no es una frase bonita, es esta creencia de qué creemos nosotros como empresa. Creemos en el que hay un cambio y queremos ser parte de este cambio y poner nuestro grano de arena, ¿no? Después de ser consistentes, ser diligentes y valientes, las dos cosas. Diligentes es hacerse, uno cuando haces tu estrategia, ¿no? de sostenibilidad y revisar en qué manera tú, haciendo negocios que obviamente puedes sumar y aportar a los retos del desarrollo sostenible, empezar a ver que hay cosas que haces bien y otras que no tanto, y que siempre hay reto, ¿no? Y ojo, que además la sociedad no nos pide que seamos perfectos, nos pide que seamos transparentes y diligentes en trabajar por la mejora continua, ¿no? Y además trabajar, que lo ha comentado Beatriz, lo ha comentado María, el interés común, que no es incompatible con el interés empresarial. No nos han colocado que esto es una suma cero, no es verdad, es una suma positiva. Yo creo que aquí tenemos que aceptar revelarnos también a estos marcos, ¿no? Por supuesto, hay que ganar dinero y también hay que aportar a la sociedad y cuidar nuestro planeta, ¿no? Entonces, diligentes es ver qué tenemos que mejorar. Oye, pues nos dimos cuenta efectivamente en lo social tenemos
proyectos muy interesantes, pero no podemos dejar de estar trabajando cada día pensando en nuestro equipo y en dónde impactamos y en lo ambiental, lo mismo. Bueno, es que nosotros, bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto en el que estamos ahora de reducción, de medición de huella de carbono? Que un poquito seguro que podemos hacer, ¿no? Y luego ser valientes, es decir, yo creo que las empresas, Beatriz ha mencionado el proyecto de las empresas alemanas, las empresas tenemos un rol inequívoco como actor social, además de económico, como actor ambiental, y yo creo que hay que mojarse en las cosas en las que creemos, ¿no? Y entonces, pues de repente, bueno, hay que mojarse, míranos, en Europa estamos en un momento crítico, ¿no? Pues nosotros nos hemos sumado a la campaña que lanzó el Parlamento Europeo de Usa tu voto para propiciar, animar a la gente a que votemos, a que construyamos nuestro destino, a que defendamos un marco de democracia que tenemos clarísimo que hay que preservar. Y entonces, pues de las siguientes semanas hemos montado un equipito de trabajo que va a estar todas las semanas posteando contenidos en las redes sociales sobre animando al voto, ¿no? Temas de mujer, bueno, pues nosotros somos una empresa fundada por mujeres, con un peso enorme de mujeres que vienen a la universidad. ¿Cómo no vamos a hacer activismo por la diversidad? Y hacemos todos los años un estudio con el IES para medir la evolución de las mujeres en los puestos de dirección en los consejos de administración. Por cierto, Redella, aquí presente, ha sido siempre la campeona y la líder de las empresas españolas, un ejercicio monumental de consistencia con ese propósito, ¿no? Y ser valientes también asumir que habrá gente que no le guste que hagamos esto y que a lo mejor nos dejamos algún pelo en la gatera y a lo mejor nos ha pasado de perder un proyecto y que sois demasiadas mujeres, bueno, es que somos, pues es lo que somos, no vamos a traer a un señor de adorno, ¿no? Por supuesto consistentes en que haya diversidad en todos los ángulos y tenemos iniciativas para que haya también muchos hombres en Atrevia y hombres en puestos directivos, que seamos diversos, que es la bandera, ¿no? Entonces, y por último te diría decir que no. Esto nos va de hacer todo el negocio posible, sino hacer negocio de la mejor manera posible, y hay proyectos a los que decimos que no, porque no encajan con nuestros principios, proyectos destructivos, y escucha. Al final, las estrategias de los compromisos tienen que estar muy pegadas también a lo que nos dice la sociedad, a lo que nos dice nuestra gente. Ojo con las personas, con los jóvenes, las empresas que tienen otras expectativas muy diferentes de las nuestras. Tenemos que estar siempre escuchando y negociando. Así que esta es un poco la ruta, pero en resumen tiene que ver con ser competentes, comprometidos y trabajar mucho en ello, ¿no? Muchas gracias, Asun. Beatriz, tú has mencionado que habéis ido cambiando la cultura de la organización, incorporando los elementos sociales en vuestra actividad en el día a día. Vosotros como empresa tenéis una trascendencia enorme. Sin vosotros el país no funcionaría, sois los que posibilitáis que la energía circule y con vuestras decisiones pues, influís de manera relevante en territorios, extendiendo o no la red. ¿Nos podrías contar un poquito cómo habéis conseguido que los efectos sociales que generáis y medioambientales al final estén presentes en el día a día? Es decir, ¿lo habéis incorporado con mecanismos de medición? ¿Cómo habéis llegado a ese punto? Ahora, muy exigente y solamente dejar los micrófonos a la vez. Yo tengo el honor de representar una compañía que, como antes decía, tiene la vocación de servicio público en su ADN y además, como también decía, tiene un impacto brutal sobre el territorio. El despliegue de infraestructuras eléctricas sobre el territorio evidentemente tiene un impacto muy importante desde el punto de vista medioambiental y paisajístico, es evidente, y cada vez más desde el punto de vista social. Esto ha llevado a que si tienes la responsabilidad de hacer el desarrollo de una red de transporte, que es la que va a ser responsable de la integración masiva de renovables, y para que os hagáis una idea de cuánto estamos hablando de integración masiva, en el año 2023 España ya consiguió que más del 50% de la energía procediera de las renovables, de las que se incorporó a la red. En este año vamos por encima del 60%, en el mes de abril y mayo por encima del 65%, con muy pocos vertidos. Es decir, de la energía que se está generando por fuentes renovables, solamente se deja de incorporar a la red menos del 2%. Esto teniendo en cuenta que más del 60% de los parques productivos de electricidad, del parque instalado, y más del 61 y el 62% es renovable, quiere decir que estamos en unos límites de falta de integración o de vertidos
muy inferiores a los que se consideran aceptables por la Unión Europea, ¿no? En eso somos líderes mundiales, lo dice la Agencia Internacional de la Energía. Pero esto evidentemente supone que tienes que tener una red de transporte, unas líneas, unas torres, unas subestaciones, suficientemente mallados y densos para que esto sea posible. Ten en cuenta que hemos pasado una transformación brutal del sistema energético, desde un sistema de generación lineal, aquí tengo las fuentes de generación y aquí tengo las demandas y llevo la línea de un lado a otro, a un sistema de generación disperso, múltiple, con tecnologías muy diversas. Somos de los países que tenemos el mix más diversificado y más completo, y además muy disperso territorialmente y con muy pequeño tamaño de producción, ¿no? Haceros una idea de que tenemos la enorme riqueza de tener el centro de control más eficiente del mundo, que es capaz de integrar esas energías renovables y que es capaz de leer cuánta energía renovable se está produciendo en toda España, siempre y cuando el productor sea como mínimo de 1 megavatio, que es muy poquito, y el centro de control puede dar órdenes, consignas a estos productores si tienen más de 5 megavatios, o solos o agregados. Esto no lo puede hacer nadie más en el mundo, y esto lo que permite, obviamente, es que toda esa energía se pueda integrar o que se le pueda dar generación necesaria a todas estas nuevas demandas que se están incorporando en España desde el punto de vista industrial. España es un país tremendamente atractivo, tú lo sabes bien, María, desde el punto de vista industrial, porque la energía que tenemos es limpia, es constante, es asequible, y esto hace que nos diferenciemos de otros países europeos. Esto nos coloca en una posición de absoluto liderazgo, en la posibilidad de ser la cabeza de Europa en toda la gestión que tú comentabas, y tú, o sea, la parte de ser competitivos y ser sostenibles. España es claro el ejemplo, ¿no? Tenemos un país que no tiene energías fósiles, que tradicionalmente ha sido importador de energía, y sin embargo es un país que ha hecho de la necesidad virtud desde hace un cuarto de siglo y que ha sido capaz de sacar partido de su fuente más abundante, que es el sol y el viento, ¿no? Y el agua, ¿no? En el caso de la hidroeléctrica. Y esto hace evidentemente la parte de cómo hacemos que esto sea posible, gestionarlo conjuntamente con el medio ambiente, ha sido algo que ha estado desde el principio en nuestra hoja de ruta. Hace 40 años, Fernando, cuando se tenía que hacer una línea muy alta tensión, se hacía con la Guardia Civil. Es decir, la línea va de aquí a aquí y lo que pasa entre medias, lo siento, esto es pobre. Ahora no es así. Ahora cuando tú quieres diseñar la línea tienes que ir primero al territorio y tienes que hablar con la gente que está allí, con las comunidades locales, porque un pueblo de 200 habitantes, por lo que pasa en la línea, tiene que decir algo, ¿no? Y tienes que preguntarle, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Por dónde puedo pasar la línea para que no impacte no solamente en el paisaje, no solamente en la bifauna, no solamente en la biodiversidad, no solamente en los insectos, en las pequeñas poblaciones de abejas o de mariposas, sino cómo afecta a tu patrimonio cultural, a tu patrimonio arquitectónico, a tu arquitectura y a tu artesanía, a tu manera cultural, a tus tradiciones. Eso evidentemente hace más complicada la gestión, pero es imprescindible hacerlo así. Es la única manera de llegar al territorio. Y esto se ha incorporado a través de algo que se estaba haciendo de forma descabalada. Entender que tenemos una parte muy importante de desarrollo de ingeniería que se hace desde una mente, un despacho y un ordenador generalmente localizado en Madrid, que tiene que ser compatible con todas las personas que tenemos sobre el territorio y que son los que conocen realmente a los grupos de interés y a las comunidades locales. Hemos hecho que trabajen conjuntamente a través de una estrategia de impacto integral que hace que toda la casa se desarrolle, todas las actuaciones de la casa se desarrollen con esta línea de tenemos que ser sostenibles también desde el punto de vista social. Llevamos 3 años trabajando en ello, lo hemos implementado el año pasado, y una de las cosas últimas que hemos conseguido es medir cuál es el retorno que la sociedad obtiene de nuestro trabajo. Y esta medición que lo hemos hecho con algoritmos y con normativa y con mediciones oficiales nos lleva a la conclusión de que por cada euro de beneficio que obtenemos devolvemos a la sociedad 14,5 euros. Y ahora estamos midiendo el capital natural, por ejemplo. Entonces se puede, son indicadores que aprovechamos también de lo que tenemos de lo que nos van, las pistas que nos dan los índices de sostenibilidad a los que nos sometemos, pero que es un trabajo que tenemos que hacer cada empresa propia. No hay un estándar que podamos aplicar de forma homogénea, ¿no? Y pues, nos sentimos muy tranquilos y también muy responsables de que si hemos llegado hasta aquí no podemos dar un paso atrás, y desde luego estamos abiertos, como tú conoces perfectamente, porque la medición de impacto también es una cosa que SERES está trabajando muchísimo, a compartir nuestra experiencia de la medida que podamos apoyar a los demás. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Un elemento muy importante para todos es la tecnología y dentro de la tecnología todo lo que está surgiendo con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa,
con un impacto tremendo en todos los sectores, pero especialmente también en el vuestro. Efectivamente, los algoritmos sin control pueden tener un impacto terrible, social, ¿no? Y nos gustaría que nos contases un poquito cómo lo estáis viviendo este aspecto en un grupo de comunicación tan importante como el tuyo. Bueno, esta revolución industrial evidentemente apela mucho a nuestro mundo, que es el de la comunicación, y es verdad que como todo gran revolución tecnológica y esta es gigantesca, pues tiene su cara buena y su cara menos buena, ¿no? La cara menos buena es esta, es la de la posibilidad de la manipulación, de la generación de contenidos manipulados, dirigidos o de falsas historias, las famosas fake news, que son un fenómeno que además desafortunadamente está demasiado presente en nuestro día a día, ¿no? Y demasiado presente, por ejemplo, en algunos ámbitos de alta sensibilidad como nuestros jóvenes, ¿no? Hay una conversación ahí fuera y nos la estamos perdiendo, es una conversación muy dirigida, ¿no? Entonces no tenemos las mismas armas porque, bueno, si somos serios no podemos jugar con las mismas armas, pero sí tenemos que estar muy presentes de que, por ejemplo, los jóvenes están creando un marco mental sobre temas importantes en una conversación en la que no estamos. Entonces creo que nos ponen muchos retos de educación y de conversación a las empresas y a las instituciones, ¿no? Creo que también, igual que el reto de la inteligencia artificial, esto es un reto que lo vamos a trabajar entre todos. O sea, creo que las instituciones tienen mucho por hacer en regular, lo están haciendo, por ejemplo, de los influencers, de que se identifique claramente cuando hayan una recomendación que es una colaboración pagada, pero creo que también las empresas, como en casi todos los grandes cambios, tenemos que poner nuestra parte. Entonces nos toca hacer un pacto público-privado de trabajar para construir unos debates maravillosos y legitimísimos, pero sanos, donde se escuchen todas las opiniones y aquellos contenidos, opiniones que sean falsos, que estén manipulados, que no vengan de personas, sino de robots, estén claramente identificados y desmontarlos. Creo que nos toca una suerte de gran pacto social, porque nos hemos convertido en una sociedad muy manipulable. En el otro lado, también están pasando cosas muy buenas. La tecnología es una herramienta de progreso brutal y para un mundo como el del marketing, la comunicación o la responsabilidad social, pues nos permite dato, transparencia, trazabilidad, poder medir y trazar que todos nuestros compromisos, todo su recorrido desde el principio hasta el fin, nos permiten escuchar, que no es poco, es decir, tener las orejas muy abiertas y estar constantemente escuchando la conversación social de nuestros empleados, de nuestros clientes, desde la opinión pública y reaccionar y ser hábiles en reaccionar. Ganamos velocidad, ganamos segmentación y nos permite también ser más certeros, es decir, el mundo de las, por ejemplo, de las ONG siempre cuenta que con el auge de las redes sociales han multiplicado 2 o 3 dígitos su capacidad de impacto, de movilizar recursos, por ejemplo, ante una catástrofe humanitaria, porque tienen la capacidad de llegar a la gente. Por lo tanto, bueno, yo creo que nos toca, en resumen, como un pacto de responsabilidad y de trabajar juntos entre instituciones en que los debates sean una conversación en la que todos participemos y no estén manipulados, pero por otro lado recoger con energía las posibilidades maravillosas que nos da la tecnología para la comunicación e impacto. Vamos a acabar con 2 últimas cuestiones. Beatriz, tú te has referido antes en tu contestación al tema de la igualdad, de la presencia de mujeres en general. Lo ha comentado María, lo ha comentado Asun, sois un referente en este aspecto entre las empresas españolas. ¿Nos podrías contar un poquito más sobre esto? ¿Qué políticas internas tenéis o cómo lo gestionáis? Pues gracias, Fernando. Al hilo de lo que decía Asun, una de las brechas que claramente tenemos que procurar que no se abra más, porque está abierta, es la brecha digital, y esa brecha digital también impacta directamente a las mujeres, ¿no? La inteligencia artificial también, porque la inteligencia artificial tiene un sesgo, y ese sesgo generalmente nos excluye a las mujeres. Es verdad que ahora se está hablando de una inteligencia artificial desarrollada en el ámbito de la lengua castellana y española, y eso, a ver si con un poquito de suerte conseguimos quitar el sesgo de entrada, ¿no? Pero este es otro riesgo que tenemos que asumir también de cara a la igualdad. Es verdad que se ha recorrido un camino enorme en España específicamente, y que este camino, en algún caso, algunas de personas de mi generación, muchos de los que estáis aquí, dimos por sentado que era un camino que no tenía retorno, ¿no? Yo tengo 3 hijas y por desgracia pues no, sí que había retorno, y yo creo que
el mejor mensaje que podemos dejarle a la gente joven es ahora te toca a ti coger el testigo y luchar por lo mismo, ¿no? Porque el riesgo del proceso es bastante evidente. Tenemos que ver las encuestas de intención de voto entre las poblaciones más jóvenes, ¿no? La pregunta es qué estamos haciendo mal para que se considere que los derechos de la mitad de la población lleguen a los derechos de la otra mitad, ¿no? Esto es una cuestión que a mí me hace reflexionar. Redella es una empresa que yo no tengo mérito porque ya venía de una tradición de 40 años muy comprometida con los temas de igualdad. En los años 90 ya se firmó un pacto de igualdad, que el convenio colectivo tuvo la igualdad entre sus objetivos y se hacen planes de igualdad desde hace mucho tiempo. Precisamente somos una de las primeras empresas que tuvo el objetivo de igualdad en la empresa y por tanto ya venimos rodados. Es verdad que sufrimos el déficit de profesionales femeninas que tienen casi todas las empresas del ámbito científico-tecnológico, ¿no? Tenemos un déficit de ingenieras y de mujeres dedicadas a estos ámbitos desde las escuelas y las facultades. Es algo que tiene que ver con lo que ha dicho Asun, que es la educación. Pero es verdad que a la medida que podamos, sí que tenemos una política muy activa y creo que consolidada de tirar de las mujeres hacia arriba, ¿no? Si pensáis que en la base de nuestra pirámide, de nuestra plantilla tenemos apenas un 29% de mujeres, porque es verdad que nos peleamos todos por las mismas mujeres saliendo de las mismas escuelas. Una vez que subimos a primera línea directiva, estamos ya casi en el 36% y queremos llegar en 2030 al 50%, pero si nos vamos al primer nivel directivo, es el 46% de mujeres, el comité de dirección es el 50% y el consejo de administración es el 50%. Y cuesta mucho no bajar de ahí, ¿no? Porque la tendencia es a relajarse. La política de selección con sesgo positivo a favor de las mujeres, la política de promoción y de formación, tiene que llevar un contrapunto o un añadido, que es las políticas de empresa que permiten que las mujeres no tengan que renunciar a nada en determinados momentos de su vida. Por supuesto, la corresponsabilidad, no solo la conciliación, la flexibilidad, cuidado con el teletrabajo, que es un arma de doble filo, ¿no? Pero también tiene que tener en cuenta que hay una autolimitación propia de determinadas mujeres que tiene que ver con la educación que vosotros citabais, la autoconciencia, la autorreflexión, de ser mucho más conscientes de nuestras debilidades y en general los hombres son mucho más de sus fortalezas. Autodescartarnos de determinados procesos, de determinadas posiciones o determinados puestos. Y esto también se trabaja internamente, por eso nosotros tenemos también foco en no solamente hacer ese sesgo, aunque al final siempre hay un sesgo a favor del sexo menor representado. De broma medio en serio, pero también le digo a los caballeros tranquilos que el 40% también es para vosotros. Si es así, es que es el sexo menos representado, si es el masculino pues tendrá el 40%, ¿no? Pero es verdad que hay autolimitaciones que son propias de las mujeres, ¿no? Así que bueno, en eso yo creo que nos avalan no solamente muchos años de las cifras, sino también estar en los índices que mide la igualdad, tanto desde el punto de vista del posicionamiento de nuestra empresa. Estamos muy orgullosos de estar en los índices de las mejores empresas para las mujeres, en los índices de las mejores empresas tanto españolas como mundiales en el ámbito energético y también en el Bloomberg en cuanto a la percepción que se tiene de nuestra marca como ser muy favorable a las mujeres. Así que espero seguir estando a la altura de lo que se exige de nosotros. Seguro que sí. Quizás para terminar, tú has mencionado un aspecto que tiene una importancia brutal en el mundo actual, que es el de las fake news y su influencia has hablado de los jóvenes, pero no solo en los jóvenes, su influencia en las campañas electorales, el efecto que eso puede llegar a tener, como ocurrió en las elecciones americanas hace 8 años. Y vosotros sois un grupo, como decíamos al principio, que habéis conseguido el liderazgo con una política con una política muy ajustada a vuestro propósito, y que habéis entrado en programas basura y un tipo de producto que se alejaba de eso, ¿no? ¿Tú crees que realmente conseguiremos en algún momento poner un poco de orden en todo esto? Porque parece que es un tema vital para la supervivencia de nuestro régimen de libertades y sostener nuestros principios como sociedad. Sí, yo creo que sí. Lo que ocurre es que creo que tenemos que cambiar un poquito el enfoque, porque estamos creando una brecha gigantesca a veces que tiene un componente generacional importantísimo,
no es que esto de las redes, es que esto no, tenemos que acercarnos, o sea, tenemos que acercarnos y hablar. Yo creo que hay un concepto que es la co-creación, que es lo que toca ahora, y no es fácil co-crear, porque co-crear es negociar, hablar, escuchar, discutir y ceder. Pero creo que hoy cualquier tipo de organización lo que tiene que hacer es un proceso sistemático de co-creación con sus grupos de interés, sentarse, escuchar y construir. Y lo mismo me vale para las jóvenes, lo mismo me vale para las generaciones, ¿no? Tenemos que hacer esto juntos, ¿no? Pareciera que ahora la nueva insurgencia, ¿no? Es el humanismo o el equilibrio, y entonces si no estás en una punta o en la otra, pues no, es que tenemos que pelear por esto. Entonces, tenemos hoy, la sociedad está cambiando, porque el mundo está cambiando, y nos toca a las organizaciones, a las empresas, a las instituciones, reforzar nuestras capacidades conectoras. Es que no nos queda otra. Y conectar y comunicar es lanzarnos, pero también es escuchar. Entonces yo creo que hablaba antes de pacto, creo que no tenemos otra que sentarnos con todos los grupos de interés, con los que nos alaban y con los que nos critican, y sentarnos y trabajar juntos. No hay otras, que es co-creación o nada. Pues muchas gracias, Asun, muchas gracias, Beatriz. Y nada, para acabar me gustaría reiterar nuestro agradecimiento a María y a todo su equipo por haber posibilitado esta jornada, y a Asun y a Beatriz, y bueno, y hacer un llamamiento sobre todo lo que hemos comentado, y especialmente sobre un aspecto que ha surgido, que es el de la medición. Todo esto de lo que estamos hablando no va a mejorar y no se va a conseguir si no lo medimos. Llevamos años hablando de la importancia de la presencia de las mujeres en los órganos de dirección, y hasta que no hemos hablado de números, es decir, hemos establecido objetivos y los hemos medido y los hemos comunicado, pues no se ha mejorado. Y lo mismo va a ocurrir, y lo mismo ocurre con el tema medioambiental y con el tema social. Hasta que no tengamos números encima de la mesa y los sigamos, pues no va a mejorar. Por eso en SERES estamos trabajando, como ha comentado Ana, en la construcción de un mapa de huella social con índices que están basados en la taxonomía europea y que pretenden proporcionar una serie de índices homogéneos por sector, no muy numerosos, asumidos por las empresas en cada sector, asumidos por la patronal de cada sector, de manera que podamos empezar a tener homogeneidad en la comunicación de los impactos sociales que se generan, en su seguimiento y en la exigencia por parte de la sociedad a las empresas de que esos índices y esos impactos mejoren. Y nada, y a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí y por haber atendido a esta conversación. Gracias.